tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos al tercer encuentro de la unidad curricular Auditoría 2. Durante el mismo estaremos tratando algunos aspectos pertinentes al pasivo y patrimonio, ¿bien? Tales como su definición, su importancia, los objetivos de la auditoría y el control interno de los mismos. De igual modo, es importante recordar que esta sección de pasivo y patrimonio la encontramos establecida en la sección 22 de la NIF para pymes. Bien, es un aspecto importante para todos los profesionales de la contaduría pública en atención a la actualización de los principios y normas contables en la actualidad. Bien, asimismo, bueno, es importante comenzar por definir y recordar qué es el pasivo. Recordemos que el pasivo vienen a ser las obligaciones pendientes de la entidad surgidas a raíz de algunos sucesos pasados y que al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. En este sentido, también pues es importante que refresquemos un poquito a lo que se refiere ese concepto de auditoría, que en este caso pues es importante mencionar que es un conjunto de análisis, de sumarios, de resúmenes, de comentarios, de evidencias y correspondencias formada e integrada por el auditor para realizar el desarrollo de un examen de los estados financieros, de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Cuando nosotros vamos a referirnos a la auditoría del pasivo, debemos tomar en cuenta cuáles son sus objetivos, tales como comprobar que todos los pasivos que muestra el balance general, es decir, el estado de situación financiera de la empresa, se correspondan con pasivos reales y presenten obligaciones a la fecha del mismo. Igualmente, debemos verificar que se incluyan todos los pasivos a cargo de la entidad. Comprobar que los pasivos no estén garantizados por gravámenes sobre activos o garantías, así como comprobar que los pasivos estén adecuadamente clasificados, descritos y revelados en los respectivos estados financieros. También debemos verificar, por supuesto, que se hayan cumplido todos los procedimientos de control interno en relación con el origen, el registro y el pago de los pasivos circulantes. Cuando nosotros nos referimos a las cuentas de pasivos de una empresa, de una determinada entidad, debemos recordar que los pasivos se clasifican en pasivos no corrientes o inmovilizados y en el pasivo corriente o circulante, los cuales se diferencian por el plazo que la entidad tiene para pagar las deudas y obligaciones. Bien, y su registro pues depende de la fecha de vencimiento de la deuda. Entonces nos encontramos con unos pasivos corrientes o circulantes y con unos pasivos no corrientes o inmovilizados, los cuales se van a diferenciar para su registro y para su clasificación, por supuesto, según el plazo que la entidad tiene para pagar esa deuda u obligación. Las cuentas de pasivo representan la fuente de financiación de la entidad. Sus principales cuentas son las de acreedores o proveedores y las de efectos comerciales a pagar. En estas cuentas se representan las deudas de la entidad para un determinado periodo de tiempo. Entonces, las características de la auditoría de los pasivos circulantes deberían contemplar los siguientes aspectos. Nos encontramos. Se encarga de examinar y aplicar las técnicas de auditoría a todas las obligaciones apreciables en dinero a cargo de la empresa, así como las cuales deberán cancelarse en un plazo no mayor a un año o dentro del periodo contable. Normalmente se deben utilizar para cubrir necesidades o deficiencias en el flujo de efectivo de una operación. Los procesos adecuados, convenientes, autorizados y contabilizados correctamente. También estas características de la auditoría debemos observar que estos pasivos circulantes se encuentran dentro del balance general en el estado de situación financiera de la empresa y dentro del pasivo, que incluye las partidas de provisiones y deudas a corto plazo, las deudas con empresas asociadas a corto plazo, los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. Los objetivos de la auditoría del pasivo podríamos entonces mencionar de manera fundamental que serían los siguientes: determinar el cumplimiento, la confiabilidad y la suficiencia del control interno vigente,
Determinar que la deuda haya sido contraído a nombre de la entidad u organismo sobre la cual se ha registrado y también que se haya evaluado adecuadamente, que sea razonable y que se corresponda a obligaciones reales y por supuesto si se encuentra dentro del pasivo que no ha sido cancelada. Determinar si existen garantías otorgadas, gravámenes o restricciones que pesen sobre el activo y si están registradas adecuadamente. Determinar que se haya cumplido con los términos de los compromisos de las deudas, así como su adecuada presentación y revelación en los estados financieros. Para las características de los pasivos no circulantes, es decir, aquellos cuyo vencimiento va a ser superior a un año, pues tomaríamos en cuenta los siguientes aspectos. Hay que hacer la revisión de esos pasivos a largo plazo, es decir, deudas con vencimiento superior a un año, ejemplo, deudas a largo plazo con entidades bancarias o crediticias. Se originan de necesidad de financiamiento por parte de la empresa, ya sea para la adquisición de activos fijos o bien sea para la cancelación de bonos u obligaciones. Además, pues recordemos que esta cuenta de pasivo no circulante también se ubica en el estado de situación financiera, en el balance general de la empresa o la entidad. Al momento de referirnos al control interno, que forma parte de esa auditoría del pasivo, debemos, por ejemplo, examinar las facturas días antes y días después del periodo fiscal para determinar si se han registrado correctamente todos los pasivos por mercancías recibidas. Además, debemos verificar las confirmaciones recibidas de los saldos de cuentas a pagar y la conciliación de cualquier diferencia. Asimismo, debemos incluir la correspondencia de aquellos proveedores cuyas confirmaciones indican diferencias significativas. Bien, es importante hacer el seguimiento, el monitoreo de esas diferencias en las cuentas de los proveedores que tengan confirmaciones con algunas diferencias significativas. También, por supuesto, llevar al día los análisis de las cuentas de los pasivos, analizar los pagos de impuestos de las cuentas de pasivos. Tenemos que verificar los cálculos en relación a los pasivos devengados, estimados por sueldos, salarios, comisiones, alquileres, bonos, entre otros. Y asimismo, determinar los pasivos actuales o contingentes, bien sea surgidos por demandas, por contratos legales, entre otras circunstancias o aspectos que pudieran dar lugar u origen a algunos pasivos contingentes. Posteriormente, pues dentro de esta auditoría para los pasivos, podemos refrescar un poco cuál sería el procedimiento para realizar esa auditoría, ¿sí? Por supuesto, recordando que debemos comenzar por una fase de planeación en la cual el auditor debe obtener información sobre las características de los pasivos, tales como cuáles van a ser sus vencimientos, sus tasas de interés, la moneda en la cual se contrató. Es muy importante todas esas cláusulas de los contratos mediante las cuales nosotros o la entidad ha registrado algunos pasivos y entonces el auditor debe obtener la información de las características de todos esos documentos en los cuales se registraron esos pasivos. Debe tener cuáles fueron las condiciones jurídicas, debe saber los sistemas de información, las políticas de registro, la estructura, la calidad de esa organización. En la segunda fase, que viene a corresponderse con la fase de ejecución, debe ser una revisión analítica de los pasivos. En esta revisión analítica de los pasivos, pues debe saber cuáles son las variaciones de un periodo a otro en los pasivos y en el presupuesto. Debe hacer pruebas globales de impuestos, ¿bien? Para saber si los impuestos se han pagado o si los impuestos representan algunos impuestos por pagar y forman parte del pasivo, o hacer comparación de números de días, por ejemplo, de créditos con las cifras convenientes a un año anterior, por ejemplo. Igualmente debe hacer la comparación de las listas de los proveedores de un periodo a otro y el cumplimiento, las condiciones de negociación, los acuerdos y los resultados de las mismas como tal. Igualmente debe hacer la lista de los libros de asientos originales del pasivo. Asimismo, debe obtener copias de los comprobantes y otros documentos utilizados en la recepción, en el registro o en el pago de las facturas. Recordemos que estas facturas vienen a ser el soporte, el documento probatorio de todas estas compras que a lo mejor han originado un pasivo, por ejemplo, por cuentas a pagar. Entonces debemos hacer en esa revisión analítica la auditoría
de la recepción, el registro y los pagos a los que se refieren esas facturas. En la auditoría del pasivo a largo plazo debe verificarse que todos los pasivos estén adecuadamente registrados, que no existan violaciones en los términos contractuales, en los acuerdos y que los gastos por intereses también sean razonables, sean adecuados. Bien. En el resultado de esta auditoría de los pasivos, pues lo básico es que el auditor compruebe que los sistemas del cliente para registrar sus transacciones y salvaguardar sus activos realmente cumplen con los propósitos establecidos. Bueno, acá en esta diapositiva me permití tomar de sus excelentes actividades referidas a esta tercera actividad en el aula virtual, algunas presentaciones que muy bien realizaron todos ustedes y que están acá pues para compartirlas y conocimiento general de todo el grupo. Por ejemplo, nos encontramos una diapositiva interesante referida a la evaluación de las cuentas por pagar y nos indican algunos aspectos que debemos tomar en cuenta, bien sea como una revisión de saldos, bien sea como la verificación de las facturas y documentos por pagar o documentos de respaldo de esas operaciones de compras. Además, los análisis de las condiciones de pago, importantísimo para esas actividades a crédito que van a representar cuentas a pagar. Tenemos la gestión de los plazos de pago, bien, para hacer los análisis comparativos y las condiciones bajo las cuales se están realizando, pues, el registro de los pasivos y los acuerdos para esta gestión de plazos de pago. Además, debe llevarse a cabo el control interno de las autorizaciones y pagos y así como hacer una gestión de proveedores. Entonces, esta diapositiva nos representa como un resumen esquemático de esos pasos a seguir cuando queremos evaluar las cuentas por pagar, que han sido bastante eficientes y de manera muy excelente expuestas por ustedes en su tercera actividad. Luego nos encontramos, por ejemplo, algunos términos importantes. Cuando nosotros hablamos de los pasivos, nos vamos a encontrar pasivos por diferentes conceptos, ¿sí? Y resaltando de manera operativa, entre los más comunes y más importantes que van a ocurrir en toda entidad, tenemos los pasivos laborales y los pasivos tributarios. También esta información, pues, forma parte de sus presentaciones de la tercera actividad sumativa a efectos de compartir la información. Nos encontramos que los pasivos laborales, pues, son obligaciones relacionadas con beneficios a empleados, como salarios, prestaciones sociales y pensiones, recordando que estos pasivos laborales, pues, deben estar en concordancia con lo establecido por la Ley Orgánica de Trabajo en las diferentes obligaciones que va a asumir la entidad en su carácter de patrono en materia de sueldos, salarios y sus remuneraciones similares. Bien, también nos encontramos el concepto referido a los pasivos tributarios. Los pasivos tributarios, pues, son las deudas que se derivan en el ámbito fiscal, tales como de impuestos, de retenciones, de sanciones, que, como bien es cierto, el ámbito tributario constituye un ámbito que siempre va a estar presente en todas las entidades económicas, ya que pues todos tenemos obligaciones tributarias por cumplir y, por supuesto, en la actividad comercial, económica, mercantil, pues estas actividades debe tratar de llevarse de la mejor manera posible con el cumplimiento de todas las disposiciones legales, con los plazos, con las formas de pago, con los deberes formales que todo contribuyente, que toda entidad, que toda persona natural o toda persona jurídica, en condición de sujeto pasivo de una obligación tributaria, de una relación jurídica tributaria, debe cumplir. Por lo tanto, pues estos pasivos tributarios que van a representar impuestos a pagar, retenciones, sanciones que se pueden derivar por el incumplimiento de los deberes formales, por algunos ilícitos tributarios, pues todas estas forman parte de esos pasivos tributarios, ¿bien? Es importante, por ejemplo, que el contador en ese ejercicio profesional de manera integral conozca estos dos conceptos, ya que la parte laboral y la parte tributaria van a ir de la mano siempre con esa práctica profesional del contador público. Igualmente, tenemos algunos aspectos generales que son importantes tomar en cuenta a la hora de la auditoría del pasivo.
Debemos tomar en cuenta estos aspectos que vienen a ser de manera resumida, pero enfatizada, el examen, la evaluación, la revisión que debe cumplir el profesional de la auditoría en materia de los pasivos. Y mencionamos así las siguientes. Agrupar las obligaciones contraídas por la entidad en el giro ordinario de su actividad, que son pagaderas en dinero, bienes o servicios. Es decir, debo agrupar cuáles son todas las obligaciones, bien sea pasivo circulante, pasivo no circulante, bien se corresponda en el caso de las cuentas que comprenden estas dos clasificaciones de pasivo. Debo agruparlas, debo conocerlas, debo saber si forman parte del giro ordinario de la actividad, que sean pagaderas en dinero, en bienes o en servicios, que se correspondan a unos acuerdos, que se correspondan a contratos, por ejemplo, que se correspondan además con unos documentos soportes justificativos de las mismas y que comprendan todo un procedimiento que se ha llevado de manera ordenada y organizada, tanto para el registro, la clasificación, el reconocimiento, la revelación de esos pasivos. Se determina si hay problemas financieros o si hay un programa de inversión a futuro que garantice sustentabilidad en la empresa. Es decir, con esta auditoría del pasivo, pues se puede llegar a dictaminar, se puede llegar a determinar igualmente si la empresa tiene problemas financieros o si por el contrario tiene un programa de inversión a futuro que garantice su sustentabilidad en el tiempo. Se examinan las obligaciones de la organización u otras empresas para conocer la dinámica de las cuentas relacionadas. Asimismo, en cuanto a los proveedores y a las cuentas a pagar, se comprobarán aspectos como los siguientes: que los saldos de las cuentas individuales reflejados en balances detallados concuerdan con los del libro auxiliar correspondiente. Fíjense, los saldos de cada cuenta individual que tenemos en los balances detallados deben estar de manera simultánea, deben tener concordancia, deben estar en congruencia con los libros del auxiliar correspondiente. El auditor comprobará que el movimiento de las cuentas se ajustan a un soporte documental suficiente. Si ese soporte se llama factura, si ese soporte se llama contrato, si ese soporte se llama correspondencia, pero que en todos los casos cumpla con los requisitos, con las formalidades que son necesarias para poder mostrar un soporte documental suficiente, sobre todo en lo que se refiere a materia de cuentas por pagar. En relación con las deudas con entidades públicas, se solicitará de la compañía los documentos que plasmen las cantidades sobre las que se calcularon las cuotas y las debidas retenciones, verificando que sea la corrección legal y aritmética de los cálculos. Bien, entonces, si es una deuda con entidades públicas, debe solicitarse los documentos que plasman cuáles son las cantidades, cómo se calcularon esas cuotas, cómo se calcularon las retenciones, si por ejemplo es en materia de retenciones. Además, verificar a través de una corrección legal en la determinación de los cálculos aritméticos que se realizaron a fines de corroborar toda la información que sea necesaria en ese proceso de auditoría. Además, se comprobará que las deudas tributarias con los organismos de seguridad social han sido puntualmente atendidas, pues lo contrario pondría de manifiesto dificultades de tesorería o simplemente una mala organización. Por eso decimos que la auditoría del pasivo nos lleva a dictaminar cuál es la situación financiera de la empresa, si tiene una buena organización, si se llevan los registros adecuados. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, no se cumplen funciones tan importantes, fundamentales, como lo que se refiere a los soportes, como lo que se refiere a la parte de entidades públicas, como lo que se refiere a pasivos laborales, a pasivos tributarios, a que se tenga la documentación necesaria y que además tenemos también obligaciones con la seguridad social de manera puntual, pues todo esto va a formar un conjunto de obligaciones que en su fin único deben cumplirse al día de la manera correspondiente, que deben mostrar una fiel, eficiente, correcta, adecuada, excelente organización de la empresa y que no represente dificultades de tesorería o de cualquier otro tipo o circunstancia finalmente para la entidad. Bien, el segundo aspecto
que vamos a observar en cuanto a esta unidad se refiere al patrimonio. El patrimonio, recordamos que las normas internacionales de información financiera lo define como la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Es decir, el patrimonio neto va a ser igual activo menos pasivo. ¿Cuáles son las cuentas que componen el patrimonio? Dentro de estas cuentas podemos mencionar el capital social, la reserva legal, las utilidades retenidas, la utilidad del periodo, los dividendos, la revaluación de los activos, la ganancia o pérdida por inflación, así como la revaluación de inversiones y aportes por recapitalizar. De modo que cuando nosotros nos encontramos frente a estas cuentas, que son cuentas de patrimonio, sabemos que ese patrimonio neto está formado por el activo menos el pasivo. También dentro de las presentaciones de sus actividades encontramos, por ejemplo, esta información bastante importante, presentada de una manera esquemática, pero muy clara, bastante congruente, en la cual nos indica que el patrimonio es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones, ¿bien? Activo y pasivo, que pertenecen a una persona física o jurídica, es decir, a una persona natural o jurídica debidamente valorados, encontrándonos así entonces que los elementos patrimoniales van a estar formados por activo en lo referido a bienes y derechos y pasivo en lo referido a obligaciones y deudas. Por ello es que el patrimonio como tal conforma ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen bien sea a una persona natural o a una persona jurídica, que además estos bienes y derechos están debidamente valorados. Dentro de los objetivos de la auditoría del patrimonio, que es bastante importante, podemos entonces hacer referencia a que se debe tener como objetivo general de auditoría para las cuentas del patrimonio, la suficiencia, la eficacia, la aplicación del conjunto de normas, de métodos, de procedimientos implementados por la organización para la ejecución de las operaciones que afectan a las cuentas del capital. Los objetivos de la auditoría de capital, pues vendría a tocar ciertos aspectos como que los componentes del patrimonio existan realmente, que sean propiedad de la empresa auditada y estén debidamente registrados. También que se encuentren valorados correctamente y que su presentación se ajuste a las normas contables de aceptación general, que las transacciones sean registradas adecuadamente y que las mismas se encuentren aprobadas por la Junta Directiva, cumpliendo además con los extremos legales establecidos en los instrumentos jurídicos que regulan la materia. Bien, que los apartados para las reservas se encuentren ajustados a los establecidos en los estatutos de la empresa o en los diferentes ordenamientos jurídicos. Bien, que además se deben verificar los mecanismos para el manejo de los diferentes componentes del patrimonio sean consistentes durante los ejercicios contables anteriores. Y que los controles internos sean adecuados y permitan minimizar los riesgos operacionales. Asimismo, dentro de ese control interno, entonces podemos resaltar que comprende los siguientes aspectos. Corroborar que el registro de las acciones, por ejemplo, se lleva de conformidad con las normas legales y especialmente en lo referido a la Comisión Nacional de Valores, ¿bien? Que es quien va a manejar la parte referida a las acciones como tal. Tenemos que se debe comprobar si el registro de las acciones son examinadas periódicamente y se concilian con la cuenta de control por personas diferentes a las encargadas de la expedición y la custodia de los mismos. Es decir, que esa auditoría, que esa revisión periódica, que ese examen periódico y su conciliación en lo referido al registro de las acciones la deben hacer personas diferentes a las que se encargan de la expedición y el resguardo o custodia de esas acciones. Verificar el grado de eficiencia de los procedimientos de decreto, repartición y registro de los dividendos. Además, comprobar que todas las operaciones que ocurran en las cuentas de patrimonio durante el ejercicio contable auditado cuenten con la autorización formal establecida y se contabilicen adecuadamente.
investigar el patrimonio de los accionistas. Se muestran los estados financieros de acuerdo a los hechos reales. Entonces, ese patrimonio que está formado por el aporte de los accionistas, tenemos que se muestran los estados financieros, tenemos que tener el suficiente estudio, el análisis, la referencia a que se corresponden a hechos reales, tal cual como se señalan en el estado financiero respectivamente. Por último, existen algunos aspectos que se deben tomar en cuenta cuando nosotros queremos hablar del patrimonio, y es que el Código de Comercio establece, por ejemplo, aspectos importantes que se deben cumplir cuando queremos hacer las disoluciones de las empresas. El artículo 340 del Código de Comercio nos indica cuál es el régimen legal de la disolución, del cual vamos a hacer referencia en este momento para que podamos familiarizarnos con esas bases legales y poder entonces conocer profesionalmente que cuando se debe emitir una opinión, una asesoría o estemos al frente de una toma de decisiones, podamos nosotros entonces estar atentos, actualizados y poder dar un cumplimiento adecuado a las diferentes disposiciones legales. Por ejemplo, si lo que se va a tratar es la disolución de una empresa, pues es importante entonces tomar en cuenta que el artículo 340 del Código de Comercio nos establece cuál sería el régimen legal de esa disolución. Y establece, así pues, el Código de Comercio, algunas causales de disolución de las compañías anónimas, siendo los siguientes supuestos de manera general que tienen aplicación también para todo tipo de sociedades mercantiles. Nos encontramos así que la expiración del término establecido para su duración, es decir, que debe ya darse la expiración del término establecido para su duración, que se estableció en un documento constitutivo al momento de dar inicio a esa entidad económica, en la duración de la misma. Tenemos que la falta o cesación del objeto de la sociedad por imposibilidad de conseguirlo. También cuando hacemos el documento constitutivo de la empresa, dentro de esas cláusulas, nos encontramos cuál va a ser el objeto de la empresa de manera clara, precisa, amplia. Y entonces una causal de disolución sería la falta o cesación del objeto de la sociedad por imposibilidad de conseguirlo. Bien, el incumplimiento de ese objeto. La quiebra de la sociedad, que viene a corresponderse, por supuesto, con una causal de disolución de la entidad o de la empresa. La pérdida entera del capital o la pérdida parcial en los términos que también nos establece para hacer referencia al artículo 264 del Código de Comercio, y los socios no acceden en la pérdida o las disminuciones de capital. Bien, según el artículo 264 del Código de Comercio, cuando hay la pérdida entera del capital o parcial, vienen a ser causales de disolución de las entidades o las empresas como tal. El acuerdo entre los socios, que se refiere a un acuerdo general para disolución de la empresa, de la entidad como tal también. Puede ser por incorporación a otra sociedad, con la llamada fusión, absorción, ¿sí? Es decir, cuando ocurre una fusión por absorción. Estas causales de disolución que podríamos calificar de generales, en tanto y en cuanto puedan estar presentes en las diferentes formas de asociación mercantil que regula nuestra legislación. Puede concurrir con causales típicas, particulares, aplicables a cada una de las distintas entidades societarias. Ejemplo, sociedades en nombre colectiva, sociedades en nombre comandita, en anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, según la figura que hayan adoptado de acuerdo a las disposiciones del Código de Comercio. Pero siendo importante señalar que así como el legislador dispone de una serie de requisitos de orden formal para la constitución, el registro, la eficacia de los actos de la sociedad mercantil frente a terceros, del mismo modo la legislación trae los requisitos y formalidades para la disolución de las mismas, para la disolución de la entidad, su extinción y posterior liquidación, porque también van a estar sujetas a una serie de formalidades con el ánimo de preservar los derechos e intereses, por supuesto, no solo de quienes se han vinculado con la sociedad en fase de disolución,
sino también de proteger a la sociedad misma de eventuales actuaciones irregulares por parte de los socios, de los administradores, bien sea de la parte laboral. Constituye un régimen legal de disolución completo, pero que además, así como nos resalta que existen los requisitos, las formalidades para la constitución de las diferentes entidades, pues también al momento de la disolución de la misma hay algunos causales que deben tomarse en cuenta, que deben cumplirse y que busca la norma, en este caso el Código de Comercio, preservar esa integridad de la entidad frente a ciertas circunstancias que se pudieran presentar al momento de una disolución de la misma. Por último, tenemos algunos aspectos varios que son importantes y de manera resumida para resaltar este tema referido al pasivo, al patrimonio, a la clasificación de esos pasivos, a la revisión de los mismos, la auditoría, su proceso de control interno, sus registros, lo que debemos examinar como auditores y también en las cuentas del patrimonio, en lo que especialmente se refiere al capital. Tenemos entonces dentro de estos aspectos varios para cerrar nuestro encuentro del día de hoy, que debemos tomar en cuenta ciertos puntos, ciertos trámites, ciertos aspectos que, por ejemplo, van a formar parte de ese conjunto de organización, de ese conjunto de control interno, de ese conjunto de parámetros que deben tomarse en cuenta para la puesta en marcha, para el desarrollo de la marcha y finalización de la marcha de una entidad económica. Nos encontramos así, por ejemplo, los procedimientos para reducción, incremento o reposición de capital social están previstos en el Código de Comercio. Todo profesional debe conocer cuáles son esos procedimientos de constitución, de incremento, de reposiciones de capital que fija el Código de Comercio como base legal para este tipo de trámite, ¿bien? O para este tipo de actuación. Estos procedimientos requieren una decisión de la Asamblea de Accionistas. Importante, todo lo que se haga debe estar autorizado por la Asamblea de Accionistas con sus correspondientes registros, en sus correspondientes libros y soportes, la participación al registro mercantil y la publicación en prensa. Dicha divulgación tiene como fin alertar a los accionistas potenciales y a los acreedores sobre el monto que los accionistas actuales tienen aportado como capital de la compañía. Igualmente, tenemos que hacer los apartados de las reservas. En este caso, la reserva legal, referida al apartado que debe efectuarse de las utilidades anuales de un 5% hasta alcanzar el 10% del monto del capital social. De igual forma, pueden existir otras reservas según la naturaleza, la actividad de la entidad o su carácter estatutario, valorativas o de carácter contractual que igualmente formarán parte del capital social. En el caso de las reservas, los fondos, reservas contractuales, debe estarse cumpliendo con el objetivo cuando se liberen y en el procedimiento contable se devuelven al superávit. Entendiendo y recordando que el superávit puede estar constituido por una serie de subcuentas como el superávit pagado, donado, el superávit por revalorización, superávit ganado, llamado también utilidades no distribuidas. Es oportuno señalar que es usual encontrar dentro del superávit una cuenta transitoria denominada corrección de años anteriores, la cual se origina de los ajustes de auditoría o contabilidad que afectan tanto a los egresos como a los ingresos por utilidades generadas en años anteriores. El saldo final de esta cuenta, recordemos que debe cerrarse contra la cuenta de superávit ganada o de utilidades no distribuidas. De este modo, estimados participantes, entonces hemos comentado en nuestro tercer encuentro lo referido al pasivo, al patrimonio, a esas evaluaciones que tenemos que hacer de los pasivos circulantes, de los pasivos no circulantes, cuando se correspondan y se diferencian de acuerdo al tiempo que tiene la empresa para cumplir con esa obligación, si es mayor a un año o si es inferior a un año respectivamente. Recordemos que dentro de esas cuentas de pasivos nos vamos a encontrar con las cuentas a proveedores, las cuentas por pagar, las cuentas a acreedores, las cuentas los pasivos a largo plazo que se hayan asumido con entidades financieras, por ejemplo, que el dictamen de esta
auditoría de pasivos nos puede llevar a formarnos una opinión sobre la situación financiera de la empresa, por supuesto, para saber si hay un buen cumplimiento por parte de la tesorería, si se han cumplido de manera adecuada todas las obligaciones, si estos pasivos se han registrado y revelado de manera correcta en los estados financieros. Asimismo nos encontramos con el patrimonio, el cual pues hemos visto que también tiene los requisitos, las formalidades, el cual forma parte esas acciones de la empresa, el capital, su constitución, y que puede formar parte de todos esos procesos que van desde el desarrollo o disolución de una empresa. Recordando que todos estos procedimientos están dirigidos por las correspondientes normas legales y que cuando nos referimos sobre todo al capital social es importante tomar en cuenta los parámetros establecidos por el Código de Comercio en lo que se refiere a la disolución de una empresa o una determinada entidad económica. De este modo, finalizamos entonces el encuentro del día de hoy, felicitándolos por sus excelentes actividades, por el cumplimiento oportuno de las mismas, exhortándolos a continuar con esta cuarta actividad para poder llegar al cierre de nuestra unidad curricular y al cierre del respectivo trimestre satisfactoriamente. Gracias por su atención, quedando a sus gratas órdenes. Feliz tarde para todos.